noche dedicada a Ramón Gómez de la Serna en Madrid. Quería agradecerle a todos su presencia, decirle que este encuentro forma parte de Madrid con otra mirada, un encuentro de cierta manera, un programa de actividades que se desarrolla este fin de semana tendiente a mostrar el patrimonio artístico y cultural de Madrid. Nosotros ya hace varios años que presentamos, que participamos de él, y en este caso le hemos pedido a Juan Carlos Albert que coordinara esta mesa sobre un autor que los que nos conocen saben que es de esta casa, ¿no? Últimamente lo queremos mucho y hacemos actividades sobre él. Como él es el que coordinó la mesa y ha invitado a los diferentes miembros de la mesa, a los cuales les agradezco desde ya su presencia, pero él se va a encargar de la presentación formal de cada uno. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Repitiendo un poquitín solo lo que ha dicho Claudio, muchísimas gracias al Ayuntamiento por organizar estas jornadas de Madrid de la Mirada, que es el quinto año que tiene lugar. Muchísimas gracias al Centro de Arte Moderno por invitarnos a organizar esta mesa en torno a Ramón. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir y escucharnos y luego participar un poquito, preguntando y hablando con nosotros. Y muchas gracias a los intervinientes por haber aceptado estar aquí presentes y hablar entre todos de Madrid. El motivo principal del Madrid Otra Mirada, siempre se llama así las jornadas que organiza el Ayuntamiento. Entonces hemos pensado por orden alfabético, lo voy a presentar y luego van a intervenir un poquitín cada uno de ellos. Eduardo Alaminos, licenciado en Historia del Arte y máster en Museología por la Complutense. Ha sido jefe de colecciones y subdirector del Museo Municipal de Madrid, actualmente Museo de Historia. Ha sido también director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que está en la calle Conde Duque, y ahí intervino decisivamente en la instalación del despacho de Ramón Gómez de la Serna, que se puede visitar porque está ahí con vocación de permanencia, pensamos. Ha comisariado distintas exposiciones, entre otras cosas, pero relacionadas con Ramón, la que recogía sus dibujos allí en con el fondo del ABC, un ciclo de conferencias también Madrid, Ramón y la ciudad, donde también estaba una exposición de Damián Flores en torno a la figura de Ramón, y también la de Eduardo Arroyo con la excusa de visitar el despacho de Ramón. Es autor del libro Los despachos de Ramón Gómez de la Serna, y actualmente está preparando también un libro, una monografía sobre Ramón. Habrá ocasión luego que nos la cuente o le preguntemos. Andrea Baglioni nació en Turín hace poco, doctorando en literaturas y culturas clásicas en la Universidad de Génova. Su ámbito de investigación actualmente principalmente es Ramón Gómez de la Serna. Está preparando, ultimando, esas cosas siempre se alargan un poquito, la tesis doctoral sobre Ramón, podrá contarnos luego, y ha participado en congresos internacionales, ha escrito artículos y otras cosas sobre nuestro escritor. Es que me gusta tanto Ramón que no quiero terminar mi tesis. Es una excusa. Es un peligro, ¿eh? La tiene chupado. Ricardo Fernández Romero es profesor titular de literatura española en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Es autor del libro El relato de infancia y juventud en España, 1891-1942, editado en la Universidad de Granada en 2007. Es un estudioso de la obra autobiográfica y periodística de Ramón, de que recopiló los trabajos aparecidos en el periódico Luz durante la República Española y publicó con ello ese libro Ángulos de Madrid, que se publicó en el 2013 por Albert Editor. Y actualmente también está preparando, entre otras cosas, en torno a Ramón, una monografía sobre Ramón. Y alguna otra cosa que no he dicho para que la diga él ahora, si quiere, en la charla. Y Ioana Zoltescu es hispanista, de origen rumano, es española por carta de naturaleza, ha traducido a Ceda, ha traducido a Unamuno y es la máxima especialista pues, en Ramón Gómez de la Serna.
la máxima especialista, no aquí, sino en España y en el mundo. Es autora de muchos trabajos sobre su obra. Aceptó el encargo de Hans Menke hace un poquito más de 20 años, cuando Menke estaba en el círculo de lectores y encargó que dirigiera las obras completas de Ramón Gómez de la Serna. En este momento falta un único volumen, es una magna obra, y bueno, las circunstancias se están aliando para que se retrase más de la cuenta la terminación y la publicación de la obra, pero estará a punto, esperamos, deseamos. Ha sido directora de programas en el Patrimonio Nacional, cuando tenía la sede, o sigue teniendo la sede, no lo sé, perdón, en el Palacio Real, y ella fue quien creó el premio de poesía Reina Sofía. Y lo más importante, entre comillas, que no es verdad, que actualmente es la presidenta de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna, a la que todos ustedes están invitados primero a conocerla y luego a asociarse. Van a intervenir, cada uno de ellos 10 minutitos, una intervención breve, con libertad y para luego provocar a ver si entre nosotros somos capaces, entre nosotros digo nosotros y vosotros, entre todos nosotros, hablar o preguntar o avanzar un poquito en el conocimiento de Ramón. Las intervenciones van a ser como la presentación por orden alfabético, es decir, primero Eduardo, Andrea, Ricardo y para acabar Joana. 10 minutitos y luego pues empezamos a hablar un poquito entre nosotros y vosotros, si se puede. Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y de verdad me sorprende y muy gratamente que el lugar y el espacio esté lleno de gente siendo un viernes, estas horas tan complicadas de los viernes y lo que significan los viernes, que hayáis venido, es realmente muy emocionante para hablar de Ramón Gómez de la Serna, que yo tendría que decir que si los lemas de este tipo de actos aciertan, en esta ocasión han acertado de pleno, porque Madrid otra mirada es realmente lo que hace Ramón con Madrid, otra mirada. En odres viejos, formas artísticas nuevas. Creo que el lema, en este caso concreto, de lo que nos reúne aquí, de Ramón y Madrid, está perfectamente definido por ese lema. Decía Francisco Umbral en su libro Ramón y las vanguardias que Madrid es la gran monografía de Ramón. El tema recurrente de toda su vida, Madrid le vuelve monotemático. Y eso es cierto, porque prácticamente su vida transcurrió, digamos, como en dos bloques. Uno sería Madrid, algo más de media vida, otro sería Buenos Aires, cuando se exilia en el año 36, pero Madrid, desde luego, es la ciudad en la que no solamente vive y desarrolla toda su actividad literaria, tiene su fama, consigue la fama como escritor y como epicentro de la vanguardia de lo que es el Madrid de los años 10, 20 y 30, y luego, digamos que en el otro bloque de su vida, Buenos Aires, Madrid sigue gravitando en su nostalgia. De hecho, escribe un libro en los años 50 que se titula así, Nostalgias de Madrid. Voy a referirme muy brevemente a unos hitos de lo que es Madrid en la vida de Ramón. Primero, su juventud, una juventud radical, anarcoide, muy ligada con lo bohemio, pero una bohemia no radical porque siempre tiene la protección del entorno familiar, de una familia burguesa que le recoge. Pero sí tuvo un cierto radicalismo en su juventud. Dentro de esa juventud, la revista Prometeo, él funda con financiación de su padre, un alto funcionario de la administración ligado al partido de Canalejas, funda una revista Prometeo que es la avanzadilla de lo que va a ser la vanguardia cultural de Madrid en los años 20 y en los años 30. La revista Prometeo abarca un periodo de 1909 a 1912. Por hacer una referencia de ese mundo de vanguardia que introduce esta revista, pues siempre se cita que publica simultáneamente, como se publica en Italia y se publica en Francia, el manifiesto de Marinetti sobre el futurismo. O sea, esto ya nos da una clave de
No es que toda la revista vaya en esa tendencia, pero sí nos da una clave de lo que Ramón está ya introduciendo en el mundo literario y en el mundo cultural de Madrid. El Ateneo, otra institución importante en su vida, de la que él forma parte muy brevemente como secretario de la sección de literatura, y donde da una conferencia importantísima que se llamó El concepto de la nueva literatura, que es todo un manifiesto programático de lo que va a ser su visión literaria y su visión dentro del contexto de las generaciones del 98 y de las generaciones posteriores, que él está enclavado en la generación del 14. Está luego ese Madrid de la vanguardia del que él es, como he comentado, una avanzadilla, un introductor, por así decirlo. Ramón hace un viaje a París en el año 1909, que está entre 1909 y 1910, y allí descubre realmente ese mundo de vanguardia a través de las figuras de Apollinaire, de Picasso, el cubismo, etc. Todo eso va a plasmarse en una exposición que hace él aquí sobre el cubismo, que se llamó la exposición de los íntegros. Este es el primer hecho concreto de lo que los historiadores hacen en el terreno del arte y de la cultura como el epicentro de la vanguardia. Es decir, la primera manifestación realmente de vanguardia en Madrid la hace Ramón con esta exposición, en el año 15. Y en ese mismo año crea la tertulia de Pombo, que es un aspecto fundamental en la vida y en la obra, y con respecto a lo que significa Madrid en la obra de Ramón. O sea que ahí tenemos en ese mismo año dos hechos que son fundamentales en esa trayectoria. Entre los años 10, 20 y 30 publica libros tan importantes como El Rastro, que es un libro fundamental al que me voy a intentar referir muy brevemente, con el tema de lo que convoca hoy aquí la Guionesta y por lo que tiene de relación con su despacho, con su entorno. Publica dos libros sobre la tertulia de Pombo en el año 18, el primero, y la Sagrada Cripta de Pombo en el 24, y un libro fundamental que es como su ismo propio, el ramonismo, en 1923. Esos libros, y otros muchos más, de los que seguro que nos comentará algo Joana, son libros fundamentales, son libros, por así decir, que introducen una nueva forma de mirar y de ver la realidad. Una realidad transitoria, fugitiva, lo que es la vida moderna, que él capta muy bien a través de una serie de imágenes. Es fundamental el periodismo, su actividad periodística en estos años. Él publica, escribe constantemente en montones de periódicos y de revistas. De ese periodismo salen dos libros, por decir así, que son una serie de artículos, dos libros que tienen relación con el tema de Madrid. Uno es la historia de la Plaza Mayor, toda la historia de la Plaza Mayor, y toda la historia de la Puerta del Sol, que los publica, son artículos que publica en La Tribuna y que luego los recoge y los hace como libros. Están las conferencias, también, otra actividad fundamental de Ramón Gómez de la Serna. Citaré una en concreto, que es una conferencia que hace en la residencia de estudiantes, en el año 28. Es muy importante porque, digamos que toda la generación del 27, Buñuel, Dalí, Lorca, conectan con Ramón, no solo a través de la residencia de estudiantes, sino en la tertulia de Pombo, por la que pasan prácticamente todas las figuras de la literatura, tanto española como hispanoamericana, como francesa y de otros países. Ramón participa en el cine y participa en una película, en un cortometraje que realiza Jiménez Caballero, que se llama Esencia de Verbena, un poema documental de Madrid en 12 imágenes, en donde él aparece como actor. O sea, otra faceta importante de Ramón. Junto con el lado cinematográfico está lo radiofónico, que también Ramón inaugura, digamos así, es el primer reportero que hay sobre la ciudad de Madrid en Unión Radio, lo que hoy es la cadena SER. Es decir, que Ramón está prácticamente en todos los aspectos que podamos entender culturales de la ciudad, de una ciudad que está rompiendo sus esquemas tradicionales por unos nuevos, donde están entrando nuevas corrientes de vida, nuevas corrientes sociales, nuevos aspectos culturales.
escribe un libro fundamental en el año 31 sobre Madrid, El Lucidario de Madrid, un libro de título muy significativo, porque el lucidario quiere decir explicar algo difícil, y ese explicar algo difícil lo hace Ramón respecto de la ciudad, respecto de Madrid. Este libro es muy importante porque nos da las claves de cómo se mueve él en el concepto de lo literario con respecto a Madrid. Maneja, por un lado, los aspectos tradicionales, por decir así, historicistas, costumbristas, de una manera como de cita textual, pero al mismo tiempo introduce una visión metafórica, llena de imágenes, sobre la vida cotidiana, sobre los aspectos de la vida cotidiana que tanto le interesan a él. Es muy importante en ese libro, no sé si me dará tiempo a hablar de esto, las imágenes que él utiliza, que también es un aspecto que no se ha comentado mucho y que no se ha tratado mucho, y que están muy vinculadas con los fondos precisamente fundacionales del Museo Municipal, de la exposición del Antiguo Madrid que se hizo en el año 26 y que luego se convirtió en museo en el año 27. Conecta con ese museo, conecta con ese madrileñismo que hay en ese museo, que es el museo que recoge toda la tradición histórica de las imágenes de la ciudad, y él las incorpora a su libro. Y las incorpora, esa conexión tiene mucho que ver con Manuel Machado, que fue su primer director, que era amigo, tertuliano y conocido de Antonio Machado, Manuel Machado, y un personaje que se llamaba Félix Boix, que es fundamental en la creación del Museo Municipal. En fin, todo esto y su despacho, que es un poco lo que yo he estudiado un poco más a fondo. El despacho de Ramón es otra pieza fundamental de ese Madrid vanguardista, de ese Madrid de estos años, de los años 20, de los años 30. O sea, toda esta especie de recorrido, de brevísimo recorrido que he hecho, nos da un poco la idea de que Ramón Gómez de la Serna es una figura central en el sentido de que es la referencia cultural que se mueve en torno a esas dos generaciones, las del 98, que tienen una visión de la realidad crítica, pesimista, y la generación del 27, que ya tienen otro concepto también de lo que es la literatura, pero Ramón está ahí como en una especie, no de bisagra, sino de juego casi propio, individual, que conecta con unos y con otros. Eso es un poco la idea de lo que es Ramón y lo que significa Ramón para Madrid. Significa una visión muy abierta, muy nueva, muy novedosa, sin descuidar tampoco la literatura antigua, la literatura costumbrista, sin caer en el costumbrismo, pero teniéndolo en cuenta bien como citación o bien como aspectos. Y no sé si ya tengo que terminar. Deja para una segunda intervención. Sí, voy a daros una cita de un periodista que he recogido, que me ha hecho muchísima gracia y la he traído, porque dice, este periodista escribe en La Tribuna, y escribe, en La Tribuna escribió también Ramón, y este periodista hace una semblanza de Ramón, un poco una de cal y otra de arena, y dice una cosa curiosísima. El periodista se llama Avendaño, que no recuerdo, es un seudónimo, pero no recuerdo cuál era su nombre completo, y lo que viene a decir, yo lo he resumido en 2 líneas, dice: Ramón Gómez de la Serna es un hombre extraordinario, lo fue extraordinario en muchísimos aspectos, el hombre más original de Europa. Es interesante también esta referencia de Europa porque Ramón tuvo muchísima fama en París. De hecho, su gran fama como escritor, una de las famas más importantes suyas, la consigue en París en los años 20. Y dice a continuación, y esto me hace muchísima gracia: Ramón Gómez de la Serna es la arbitrariedad empadronada en Madrid. Yo no sé cómo recibiría Ramón Gómez de la Serna esta especie como de elogio un poco civilino, ¿no? Pero el concepto de arbitrariedad yo creo que le cuadra bien a Ramón también. El libro era paradójico. Claro, era paradójico, era tan versátil, era tan polifacético. Decía Tomás Borrás, uno de sus amigos íntimos y efigiado con él y con otros más, en el cuadro de Solana, en el famoso cuadro de Solana que está en el Museo Reina Sofía, decía que Ramón tenía ojos de mosca, microscópicos
y al mismo tiempo estereoscópicos, o sea que podía ver muchas cosas al mismo tiempo y muy distintas. Cosas un poquito más adelante volveremos otra vez Me gustaría hablarle un poco del libro de verdad. luego volveremos otra vez un poquito. Vale, muchas gracias Juan Carlos por invitarme y muchas gracias a este público tan ramoniano por estar aquí. Y la verdad que la presencia de Madrid en la obra de Ramón es casi subterránea, o sea que, como decía Eduardo Alaminos, si solo hay dos títulos en el que el nombre de Madrid aparece de manera explícita, que son El Diario de Madrid de 1931 y Nostalgias de Madrid, sin embargo la presencia de Madrid y de la ciudad es subterránea en toda su obra. O sea que la ciudad es el medio en el que se mueve Ramón. Ramón rehuye los espacios abiertos porque es un urbanita, es un escritor que necesita de la tranquilidad y de espacios cerrados. Y Madrid es una ciudad muy diferente de las otras capitales europeas, muy diferente de Londres, muy diferente de París. Madrid empieza, si no me equivoco, a desarrollarse de verdad desde la primera década del siglo XX, con la Gran Vía y todas las otras obras. Y por eso es evidente en la obra ramoniana esa tensión, ese dualismo. Si el mismo Madrid es una ciudad en vilo entre la tradición y el desarrollo, el mismo Ramón es un escritor cuya literatura es en vilo entre la tradición, y de hecho hay pasajes de su obra evidentemente costumbristas, y la vanguardia. Como afirmaba Eduardo Alaminos, Ramón es el gran precursor de la vanguardia en España. Y es un precursor que, al contrario de la mayoría, o creo de casi todos los vanguardistas españoles, será vanguardista desde el comienzo hasta el final. O sea, más o menos desde 1905, cuando se publica su primer libro, hasta 1960, más o menos, 61. Estaba pensando sobre qué enfocar mi breve intervención. Bueno, encontré por casualidad ayer, como estaba malgastando mi tiempo en Facebook, encontré un cuadro de René Magritte que se llama El Retrato. Un cuadro de 1935, muy sencillo aparentemente, o sea, muy minimalista. Simplemente hay una mesa, una botella de vino tinto, un vaso vacío, un tenedor y un cuchillo, y en el centro de la mesa un plato con algo que se parece como a una loncha de jamón. Todo normal hasta aquí. Pero en el medio del plato se encuentra un ojo abierto. Un ojo abierto casi sin expresión, en el medio de esa loncha de jamón, de ese plato. Y pensé enseguida que ese ojo que se abría repentinamente, de repente, en el medio del plato, en un momento tan común como es el momento de comer, ese ojo puede ser interpretado, puede ser visto como una metáfora casi de la mirada ramoniana, como si ese ojo que se abre no es nada más que el ojo y la mirada de Ramón. ¿Y por qué? Porque la mirada de Ramón es una mirada que siempre va más allá de la superficie de las cosas, más allá del ordinario, y que parece aceptar la irrupción de lo absurdo, la irrupción de lo irracional, de lo inédito, de lo insólito y de lo inesperado. O sea, lo que hace Ramón siempre es enseñarnos otra cara de la realidad. Ramón nos enseña que las cosas siempre pueden ser de otra manera, que la realidad es un todo fluido, magmático, en perenne cambio y desarrollo. Pero cuando tropezamos en lo inédito en la literatura ramoniana, es un inédito
que siempre está muy bien arraigado, o sea, que brota de lo cotidiano mismo. Siempre hay una tensión y creo que también desde este punto de vista podríamos hablar de un dualismo en la obra ramoniana entre lo cotidiano y lo inédito, entre lo cotidiano y lo inesperado e inusual. ¿Cómo obtiene Ramón esta realidad? Esa realidad que él llamaba otra o marginal o más bien lateral. Lo obtiene a través de, creo que uno de los comentarios más interesantes es el que hace Ortega y Gasset, gran amigo de Ramón, incluso guía en cierta medida de Comete la Serna, sobre todo desde el punto de vista político. Ortega, al hablar de Ramón, lo acerca a dos grandes autores de la literatura europea, Proust y Joyce, y habla de infrarrealismo. ¿Qué significa? Y lo hace en la deshumanización del arte de 1925. ¿Qué significa infrarrealismo? Bueno, esos tres autores, para superar el realismo decimonónico, para superar el punto de vista unilateral y la linealidad de la narrativa realista, se detienen en los detalles, en los elementos aparentemente más niños y triviales de la realidad, observándolos lupa en mano, para revelarnos lo que hay detrás de la superficie, para revelarnos lo que las relaciones inesperadas entre estas realidades pueden hacernos llegar a interpretar y ver la realidad de otra manera. O sea, ¿qué hace Ramón? Se puede ver bastante bien en los libros madrileños, en el Lucidario y en la Nostalgia de Madrid. O sea, Ramón coge un elemento de la realidad, que puede ser un monumento, una plaza, la Puerta del Sol. Coge ese elemento y lo quiebra en 1000 fragmentos. Es como si hubiera estallado una bomba en el centro de la Puerta del Sol. Y la Puerta del Sol se hubiera convertido en un montón de fragmentos, en un montón de detalles. Y de cada detalle y de cada, podemos decir, mirada infrarrealística, brota una nueva realidad que se superpone, que se añade y que dialoga con las otras realidades, con los otros elementos. Por ejemplo, habla de la Puerta del Sol desde alba hasta las 3 de la madrugada, luego desde las 8 de la mañana hasta las 10, luego desde las 10 de la tarde hasta las 11 menos 20, porque a las 11 menos 20 se apagan los faroles y reina la oscuridad, y nace ese mundo marginal, ese mundo de los marginales, de los vagabundos que tanto le interesaba a Ramón. Él siempre interesado en los vagabundos, que muy hermanado con ellos, pero en realidad, cuidado, Ramón era un gran conservador, en realidad. Y simplemente Ramón lo que hace es revelarnos que las cosas pueden ser de otra manera. Entonces, la fuente de Neptuno. ¿Por qué Neptuno tiene 2 caballos? Nos dice Ramón, tendrían que ser 2 ballenas las de la fuente de Neptuno en lugar de caballos. Y la Puerta del Sol, pensadlo bien, una pedrada en el centro de la Puerta del Sol crea unas ondas concéntricas que se expanden en todo el estanque de España. Esa es siempre la mirada de Ramón, siempre en tensión entre el detalle y casi la descripción a veces costumbrista, y por otro lado la invención fantasmagórica, la invención fantástica que esa mirada infrarrealística ofrece y produce. Estaba leyendo ayer por casualidad un libro de Ricardo Pilla que se llama El último lector, un libro de 2005, en el que Ricardo Pilla habla de un fotógrafo que ha vuelto a crear una pequeña Buenos Aires, que es como si no me equivoco, dice, una réplica de la ciudad.
tiene una pequeña réplica de la ciudad. Y está convencido de que en esa réplica de la ciudad, todo lo que pasa en esa réplica, pasa en la Buenos Aires real. Y escribe Pilla. El hombre, se está refiriendo al fotógrafo, ha imaginado una ciudad perdida en la memoria y la ha repetido tal como la recuerda. Y es lo que hace Gómez de la Serna cuando en 1956 escribe Las nostalgias de Madrid. O sea, está imaginando una ciudad perdida en la memoria y la está repitiendo. Y la está transfigurando a través de ese filtro literario que siempre tenía Gómez de la Serna cuando miraba las cosas. Y de filtro literario habla de hecho Francisco Umbral en el libro Ramón Gómez de la Serna y las vanguardias, Ramón y las vanguardias. O sea, cualquier cosa que Ramón veía la convertía enseguida en imagen, en literatura. Sigue Pilla. Lo real no es el objeto de la representación, sino el espacio donde un mundo fantástico tiene lugar. Este es un aspecto típico también del arte de vanguardia, que para trascender, para superar el realismo, el arte ya no tiene que ser una copia de la realidad, sino que el arte ahora crea nuevas realidades, sirve para ensanchar la realidad. Y por eso, de un mundo cotidiano, de un objeto común, brota ese mundo fantástico y fantasmagórico. Y termino. La ciudad trata entonces sobre réplicas y representaciones, sobre la lectura y la percepción solitaria, sobre la presencia de lo que se ha perdido. Y después de su exilio voluntario en Buenos Aires, Madrid se convirtió en lo que Ramón, de hecho, había perdido. Solo volvió una vez en 1949 y se dio cuenta de que su Madrid lo había perdido para siempre. Y es evidente también en los libros madrileños una cierta nostalgia. Es como si Madrid fuese para Ramón un imán al que se acercaba, pero al mismo tiempo un imán del que intentaba a veces huir. Porque cuando estaba en Madrid sentía nostalgia de América, sentía nostalgia de Nápoles, de Florencia, de París. Pero cuando estaba en América siempre pensaba en Madrid. Y es evidente también en las numerosas correspondencias que hay entre las varias ciudades. O sea, es como si las diferentes ciudades de las que habla Ramón fuesen un todo orgánico. Un todo orgánico donde cada aspecto está relacionado con los otros, donde hay unas correspondencias entre los diferentes elementos de las ciudades. Por eso, al hablar de Buenos Aires, dice que Buenos Aires es buscar la Puerta del Sol y quedarse en la Gran Vía. Termina Pilla. En definitiva, trata sobre el modo de hacer visible lo invisible. Y es propiamente lo que hace Ramón. Enseñarnos lo que hay detrás de la superficie de las cosas. Enseñarnos lo invisible. Acostumbrarnos a lo inédito. Y fijar las imágenes nítidas que ya no vemos, pero que insisten todavía como fantasmas y viven entre nosotros. Se transfigura la realidad de todos los días a través del recuerdo y a través de nuestra experiencia vivida, de nuestros sentimientos. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño comentario a lo que acabas de decir, Andrea. El cuadro de Madrid, de lo que has comentado, es muy pertinente que lo hayas traído, porque Ramón Gómez de la Serna, en Automoribundia, su autobiografía, se define como un ojo pensante. Él dice: yo soy un ojo pensante, soy un mirador. En realidad él toda su vida lo que ha hecho es ejercer una mirada y traducir esa mirada a lo que dice, lo que ha comentado Andrea de las imágenes. Eso por un lado. Lo que has comentado de la Puerta del Sol, de la explosión de la Puerta del Sol, la fragmentación, está también muy pertinentemente traído a cuenta, pero hay que conectar este concepto de fragmentos en la literatura ramoniana con el deslumbramiento que Ramón tiene en París por el cubismo. O sea, es la raíz de su visión, el cubismo. ¿El cubismo qué hace? Fragmenta los objetos, los destruye
y nos lo presenta en el espacio desde diferentes y distintas perspectivas, pero no dejan de ser pequeños fragmentos. Hay que recordar que Ramón tuvo una estrechísima amistad con Picasso, al que le dedicó en su libro Ismos, que es un resumen de lo que Ramón sabe, y sabe mucho de las vanguardias, le dedica un capítulo entero al picasismo, que es de lo mejor de ese libro. Interesante que en 1931 Ramón publique El Lucidario de Madrid, sí, o sea, la ciudad vista casi desde un punto de vista de costumbrista e ismos, sí. O sea, las vanguardias y país. Pero en realidad cuando históricamente ya las vanguardias han desaparecido. Claro. Es decir, ya no existen las vanguardias. Ese es un tiempo ya también pasado. Y por último, la última cosa que quería comentar que has dicho, que me ha parecido muy interesante, es lo de Ramón. Ramón, el eje de su literatura y el eje de su vida desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista literario, efectivamente es Madrid, es uno de los ejes Madrid. Pero curiosamente, Ramón se está marchando siempre de Madrid. Ramón se está yendo constantemente de Madrid. Lo que le ocurre a Ramón es que no tiene el éxito que él busca y que cree que va a tener, porque sobre todo en Francia, en los años 20. Y eso es un fracaso para Ramón que le deja como prácticamente destrozado. Y siempre tiene que volver y refugiarse en Madrid. Pero Ramón pasó muchísimo tiempo en París, pasó mucho tiempo en Nápoles, visitó todas las ciudades italianas, Berlín, Inglaterra, Londres, estaba constantemente yéndose. Es verdad que se estaba yendo por problemas biográficos que luego quizá a lo mejor hablaremos de ellos. Perdona un segundito, que también quería Joana aquí decir la Bueno, la verdad es que me alegro poder intervenir ahora porque lo os he dicho, Ramón es enamorable, y yo me di cuenta que tenía un montón de cosas sobre Ramón y Madrid. Este es el volumen de Madrid, el Lucidario de Madrid y Nostalgias de Madrid. Y entonces, un poco concretando lo que dijeron ellos dos, a propósito de la mirada, y así me salgo yo y no lo leo otra vez. Bueno, por miedo a no perderme, que es muy fácil perderse como un paseante, como un flaneur, que es Ramón, por miedo a no perderme, que aún así me voy a perder, yo he trabajado un montón para elegir, no sé, un montón de páginas que tengo yo sobre Madrid y Ramón, algunas, pero en un desorden tremendo. Ahora espero y he encontrado lo de la mirada. Dice Ramón, bueno, y a propósito también de Diego Rivera. Diego Rivera hace un cuadro Cubista del amor en 1915. Y Ramón en Riverismos publica su propio comentario, el suyo mismo, sobre Diego Rivera, sobre el cuadro. Es una maravilla. El cuadro que está en Buenos Aires, que lo vimos cuando estuvo en su despacho, ¿no? Lo tuvo él después de la guerra ya. Y entonces Ramón, entre otros comentarios que hace sobre el cuadro, maravillosos comentarios, y como Ramón dice, y hago un paréntesis, te voy a perder, en el prólogo a Ismos, él dice que va a cometer algo que nadie había cometido, quizás algo revoltoso, ver la literatura a través de la plástica y la plástica a través de la literatura. Los ismos son biografías de pintores, escultores y escritores. Para él la realidad vanguardista, la nueva realidad, que por cierto aquí hago un complemento, Ramón no ha sido siempre vanguardista, sí ha sido vanguardista. Ramón en 1930 o 31, yo tenía toda la prensa de Ramón, pero la perdí en un accidente. Ramón pero ¿de qué hablaba? De la vanguardia. Vas a hablar del porvenir. El porvenir. Ramón en una entrevista... Que es en la encuesta de la Nación. En la encuesta de la Nación. Él era muy amigo, como tú bien dices. Cuando estrena Los Medios Seres. Exactamente. Un poco después, sí. Después, sí. Y dice, no alaba la vanguardia,
se declara vanguardista, pero él lo ha dicho varias veces: soy porvenirista. O sea, Ramón, de hecho, vanguardista, no lo ha sido nunca. Él ha traído las vanguardias a España, les ha abierto un camino, pero Ramón no soporta, salvo la proclama de Pombo, Ramón no soporta los manifiestos y los dogmas, que si algo le caracteriza a Ramón, y de aquí viene también su pérdida. Yo quise hacerle una exposición. Ramón es uno de cuando trabajaba en el centro de exposiciones, hicimos varias exposiciones y no fue posible hacer una exposición sobre Ramón. La hice en el centro Pompidou, donde le conocía a Jean Cassou, estuve en casa de Jean Cassou y Dulce. Bueno, pues es otra historia. Y entonces él se declara porvenirista y ha sido toda su vida porvenirista, porque toda su vida no ha hecho más que abrir más horizontes, otros espacios. No se ha parado nunca. Por esto, para nosotros los que investigamos a Ramón, es de verdad, bueno, y a mí puede ser que para algunas personas que no conocen, mucha gente no conoce a Ramón, dicen de mí que soy monotemática, y no es verdad. Ramón te abre ventanas a toda la literatura moderna y contemporánea. A través de Ramón te ves obligado a leer, además de todo lo que escribe él sobre Baudelaire, sobre los simbolistas, retratos, Oscar Wilde, todo lo demás, también Filia, que no ha escrito nunca sobre Ramón, pero otros grandes, bueno, Cortázar, Borges, Paciente. Y entonces, a propósito, bueno, con el porvenirismo más o menos, bueno, a propósito de la mirada que habló Andrea, ¿no? Dice de la mirada, a ver si no me pierdo, dice en el libro Pombo, en 1918, en el apartado Yo, dice: yo soy solo una mirada ancha como toda mi cara, y en esto creo que está la única facultad verdadera. No soy un escritor, ni un pensador, ni nada. Yo solo soy, por decirlo así, un mirador. En 1923, en el libro La Sagrada Cita de Pombo, volví a insistir, como tantas veces más a lo largo de su obra, sobre la urgencia de una mirada nueva. Y dice: estamos tan hechos a mirar y a acercar los árboles, las casas y el mundo a través de nuestros ojos con una naturalidad tan perniciosa y tan poco personal, que yo, para estar sobre aviso y para no aceptar nada que no se presente en su excesiva, monda y mironda naturaleza, he adoptado un monóculo de cristal que me sirve para estar sobre aviso y calar bien las cosas. A todo hay que encontrarle su parecido y la aprehensión verdaderamente humana que despierta. Años más tarde, al optar por la multiplicidad de los ángulos de vista, dice: un punto de vista unilateral no nos convence, y entonces nos adaptamos a lo que se podría llamar el punto de vista de la esponja. Delirio de esponja con 100 ojos, apreciando relaciones insospechadas de las cosas. En palabras irreducibles de 1936 en Revista de Occidente. Siempre aceptado como mirón fuera del espacio observado y tras haberlo profundamente interiorizado. Bueno, no sé, me paro. Ya, por entonces ya me vais a quitar de lo que tengo yo después de decir. El tiempo. No, pero simplemente que puede continuar y pase el espacio o le toca... No, simplemente decía que él va a hablar, bueno, además de felicitarle, después también haré las felicitaciones debidas. Él ha escrito un libro publicado, y aquí sí, le voy a alabar a Juan Carlos Albert, porque realmente él no es... por modestia. Juan Carlos Albert ha publicado el Boletín de Ramón, que ha sido una visión de la esponja realmente, porque no tenía un tema, cada revista no tenía un tema preconcebido. Siempre todo el mundo, había un montón de temas. Y además como editor habrá que entre todos empujarle a encontrarse un distribuidor y hacer, porque realmente publica los libros enormemente agradables para leerlos.
con una letra espléndida en un papel. A mí me invitó también los planos. Podéis comprar aquí arriba, si queréis, no hay ningún problema. Y él, Ricardo, publicó, supongo que ahora también esto, Ángulos de Madrid, que es una parte mínima de la prensa de Ramón. Y aquí vuelvo a Andrea. Ramón Madrid está presente, no solamente, bueno, como tú has dicho, subterráneamente, ¿no? Pero está claramente presente en la prensa, en prácticamente toda la prensa. En la prensa está presente en los relatos cortos, en muchos de ellos, por ejemplo lo de los coches, ¿no? Que la gente enloquecida por tener coches y más coches, en cierto momento se ahoga, pero en fin, esto no es exactamente Madrid, pero es la ciudad nueva. Y bueno, ¿qué más? Está en Bollerías. Y ya que estamos, es una cosa muy breve, si la tengo a mano. En realidad todos los libros del ramonismo, la ciudad está, exactamente, y está Madrid también. Está Madrid. Y en Bollerías, Ramón se detiene a observar detalles que quizás el paseante normal no se fija en ellos. Y les encuentra, como se hablaba, parecidos que no son parecidos. Dice Ramón, o no sé quién dice, pero yo lo he apuntado como una cosa fundamental para Ramón: nada es lo que parece. Nada de lo que nosotros vemos es exactamente esto. Puede ser esto para una persona que no tiene curiosidades y no conoce literatura y pintura. La silla es una silla, pero a una persona que puede interpretar, pues a lo mejor de la silla sale la pipa. No es una pipa, no es una pipa. ¿De quién es? De Madrid, ¿no? Y en la Bollería, que quiero leer, que es muy breve, Las chimeneas Cachorillos. Ramón tiene muchas greguerías ilustradas. Unas de ellas se publicaron hace 2 años por el Instituto Cervantes, que son estas, que son cifras de la ciudad. Ramón intuye, quiere descubrir la ciudad y por esto las llama cifras. Y son cifras de París. No las titula las cifras de Madrid, que coincide con la época del lucidario. Que coincide que los años 30 y la BC, todo esto viene de... Que lucidario significa resolver una dificultad, y las cifras es lo mismo. Es decir, descifrar, decir cuál es la esencia de esa ciudad. Tiene las cifras de París, de Berlín, etc. O sea, son cifras de la realidad. Claro, son como dos. Y la otra, aclarar y... Y él lo aclara además por sus dibujos. Lo que pasa es que en las cifras aporta, claro. Pero son dibujos de escritor, que no ha encontrado a ningún dibujante que realmente ha. Entonces voy a leer lo de las chimeneas. Las chimeneas Cachorillos, además con un dibujo de él. Y dice, para que vean ustedes cómo es la mirada de Ramón, qué frescura permanente puede tener, qué cosas más. Es el maestro de las analogías más lejanas entre sí. Bueno, dice, hay unas chimeneas de barro pequeñas, tipo de arcillas de los tejados, que asoman como orejas, que se escuchan, numerosas orejas por lo que oyen las construcciones. Conocemos, no podemos darnos tono de lo que no conocemos, esos grupos empinados, menos tétricos que los que forman las altas chimeneas y que se destacan en las plazoletas de los tejados del atardecer como tertulias de conejos que escuchan el concierto del mundo. Esas chimeneas del tamaño de alargadas jarras de barro representan la paz del grupo de la vecindad y los representan frente al cielo. Así como hay en Egipto unas estatuitas que se llaman respondientes, esas chimeneas con cierto enriscamiento humano son chimeneas respondientes, lo más próximos exvotos al cielo, los exvotos
vestidores y domésticos, y así se puede seguir. Bueno, no sé, quería... Aún se conservan chimeneas de esas en Madrid. Yo he fotografiado el otro día un grupito de esas chimeneas. Y hay creo Todavía se conservan algunas. una ilustración que hizo Chema para L'Oréal para un tejado con los gatos, que los gatos se beben la leche de la luna. Bueno, no, es inacabable, así que mejor. Bueno, dice, hable de la mirada ramoniana. ¿No? Sí, perdón, no. Hablo yo mucho menos ahora. Perdón. Es que cuando alguien habla de Ramón, con tal de que una persona emita una idea, Ramón es, no sé, refleja el universo. Y entonces uno no se puede parar. Perdón, fíjese que yo he pasado a máquina en la impresora solamente 40 páginas de unas cosas. Pero no, porque no me podía decidir qué eliminaba y qué no eliminaba. Y por eso las tengo escritas, porque gracias, o sea, no, ningún problema, por supuesto, porque además creo que eso es Ramón, precisamente, entrar y salir, volver, fragmentos, tomar vericuetos, desvíos. Si Ramón es un flaner, bueno, nos convierte en flaners a nosotros por toda su obra, inevitablemente, que además, como decía Borges, es la enciclopedia del universo. Autobiografía de todos nosotros. Exacto. Bueno, pues después de todas estas presentaciones tan iluminadoras, probablemente yo vendré a oscurecerlo todo un poco, entre otras cosas, porque tengo una presentación ahí, y creo que hay que apagar la luz, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, de esto probablemente hablaré después, pero como decía Joana, para mí Ramón está en los periódicos. Y lo que estoy aquí llevando a cabo, aunque quizás hablaremos de ello más tarde, es una especie de, bueno, es una página web donde intento recoger todos los artículos de Ramón, cosa imposible, probablemente moriré antes de conseguirlo, pero no importa. La idea es ponerlos todos, dado que están digitalizados en muchas bibliotecas, y aparecerán ahí, más o menos, poco a poco. Es decir, es de libre acceso, y aquí tienen, bueno, pueden ir mirando todos los artículos que he ido localizando e integrando en esta página. Pero bueno, quizás de eso podría hablar a lo mejor en otro momento o más adelante. Ahora quizás quería hablar de lo que nos contaba Eduardo y también Andrea, en realidad. Pues bien, de lo que quería hablar sobre todo es muchas de las cosas que nos han contado ya Eduardo y Andrea, en realidad. Entonces, bueno, en homenaje a Juan Carlos y al boletín, esta especie de pequeño cuadro con el título Ángulos, escaparates y chocolateras, por hablar de toda esa capacidad analógica de relación de Ramón. Entonces, Ramón correspondiendo a cómo diseñó Joana las obras completas a través de espacios, el espacio en Ramón es siempre fundamental. Y está aquí este fantástico dibujo de Ramón sentado, es un autorretrato sentado en un banco y trazando un círculo a su alrededor. Eso está tomado de un artículo en Estampa del año 36. Un poco como decía Andrea también, exactamente, es decir, él siempre vive en esos espacios cerrados. Lo siguiente. Pero para ir a lo que Joana decía, esto es un ejemplo de ese Ramón porvenirista que pasea por Madrid y que une el Madrid tradicional del Madrid viejo al Madrid nuevo. Los dos Madrides en esa actitud porvenirista de conjuntar pasado a presente, como también nos contaba Eduardo a través de su mirada. Es un artículo para una revista del Ayuntamiento, Madrid Turístico y Monumental, por lo tanto es de propaganda de la ciudad, pero a pesar de eso creo que siempre en Ramón hay una enorme importancia del fenómeno de lo comercial, el fenómeno de la sociedad de consumo como parte integrante de la visión de Madrid
de su visión de Madrid. No es lo único que hay en Ramón, porque en Ramón, como decía Joana, hay tantísimas cosas que esto es una parte de ello, pero creo que es una parte importante. Porque de alguna manera, como indica este tratado de publicidad y propaganda del año 36, ya en ese momento empieza a verse la ciudad, toda ella como un espacio de experimentación a través del consumo, de experimentación estética de la ciudad, donde la ciudad aparece en toda ella directamente como algo que se puede gozar estéticamente. Y creo que Ramón interviene en esa actitud y a partir de ello elabora su arte. ¿Podemos? Ajá. Yendo a lo que nos contaba Eduardo, este artículo de avidez de luz en realidad se transforma luego en luminismos, en ismos, o es parte de luminismos en ismos. Es un artículo del año 28, exacto, del año 28 en Nuevo Mundo, más o menos 28-29 en Nuevo Mundo. Es decir, en ismos creo que no solamente integra, como nos contaba Eduardo, claro, estas biografías de pintores, toda esa vanguardia que ciertamente ya está, digamos, clausurada o pasada, pero también la experiencia de la vida cotidiana en la ciudad, de la experiencia del consumo, de la vida consumista en la ciudad. Eso también es parte de la experiencia estética de Ramón, muy vanguardista también, arte y vida no necesariamente separados. ¿Podemos continuar? Este es otro ejemplo también de esa visión, también, claro, se debe al tipo de revista Nuevo Mundo, una revista de gran calidad para un público burgués, por lo tanto lleno de noticias sobre modas, reportajes espectaculares, y él se une a todo ello celebrando ejemplos de la modernidad, nuevas formas, nuevos usos, nuevas costumbres de la burguesía del momento. ¿Podemos? Aquí es un ejemplo estupendo de lo que nos contaba Andrea, en realidad. En este artículo, Evolución del Camino, él en realidad cuando pasea, probablemente en un viaje en coche por los campos, en realidad, aunque no se puede ver bien, imagina que esos campos y esos caminos están desaprovechados, las líneas, las señales luminosas que aparecen a los bordes de la carretera deberían convertirse en televisiones a banda letra y deberían transmitir noticias, cuentos, convertirse en medios de comunicación en realidad, de tal modo que la ciudad se lleva la ciudad al campo, hace desaparecer el campo por completo, porque todo se convierte en una especie de elementos para la circulación de signos que él naturalmente se va a encargar de llenar, publicando esa inevitable, enorme, ingente cantidad de artículos en todas partes. Pero, como decía antes, el espacio para él es siempre fuente para interpretaciones artísticas. ¿Podemos seguir? Esto forma parte del libro que gracias a Juan Carlos pude editar con Ángulos de Madrid, a que se refería Joana, con fotografías del gran Alfonso Sánchez Portela, de los Alfonsos, uno de los mejores fotoperiodistas de Madrid. Y hay varios ejemplos, quizás esto corresponde a ese Madrid más o menos tradicional, personajes curiosos que puede encontrar por las calles, a través de los cuales crea una enorme cantidad de metáforas. Por ejemplo, este portador de Sommiers le sirve para hacer metáforas sobre la capacidad para cerner la realidad, para filtrar, cerner la realidad, usando naturalmente como excusa la malla del Sommier que está llevando. Eso le lleva a Ramón inmediatamente a complementar la foto, o como decíamos antes, como nos decían antes, Joana y Eduardo, nada es lo que parece, todo puede transformarse en otra cosa más. Muchas más fotos, quizás esta es una de las más bonitas, el Charlotte de las aceitunas, de nuevo, buscando personajes que como él salgan de lo normal, entren en lo extraordinario, como nos decía Andrea, la cotidianidad y lo extraordinario siempre presente, y es lo que él buscaba. La relación con el fotógrafo es muy curiosa, muy interesante. Ellos salían juntos a pasear, Ramón intentaba indicarle qué es lo que quería que fotografiara, Alfonso hacía lo que podía y a partir de ahí lo publicaban en luz. Pero al menos Alfonso en sus memorias reconoce que Ramón le enseñó a ver, le enseñó a mirar las cosas. Gracias a Ramón empezó a ver cosas de otra manera que nunca antes hubiera imaginado. Lo cual, pues bueno, es un enorme impacto de Ramón, no solo en la literatura ya, sino también, bueno, en tantas otras artes, el cine, como decía Eduardo, pues también en el campo del fotoperiodismo, si se quiere. Adelante. Este es otro ejemplo también.
No he podido encontrar muchas fotos de Alfonso que respondan a los originales que aparecen en el periódico. Tan solo he localizado unos 5 o 6, incluso algunos con títulos distintos, como este, El ciego del órgano. Bueno, adelante. Este es otro ejemplo también de Signos del pasar, una estupenda y tremenda fotografía. Adelante. Esta es otra donde irónicamente se refiere a los libros de vanguardia que aparecen, sin embargo, ahí se pueden vender y comprar, cualquiera puede comprarlos porque, bueno, todo pasa y naturalmente también la vanguardia que puede acabar simplemente ahí, en un cesto de un vendedor ambulante. Como siempre, la fantástica ironía de Ramón. Adelante. Y esta es, como les decía, esa es la página web donde mi idea es intentar localizar pues, ese mundo de los periódicos, ese mundo en el que Ramón también navega a través de la ciudad, a través de sus periódicos. Es una labor, creo, interminable, como siempre, como todo de Ramón, siempre interminable, pero en fin, gracias a la digitalización de tantos y tantos archivos, al menos se puede intentar tenerlos ahí, de alguna manera reunidos, para que, bueno, todos puedan saltar de un lado para otro y leerlos como lo hacía Joana, simplemente saltar de un lado para otro a la sugerencia de cualquier tema y, bueno, desestructurar, si se quiere, Ramón, o reestructurarlo de otra manera, cifrarlo y descifrarlo a él también, para nuestro propio goce. Es decir, naturalmente todos podemos acceder a esto y volver a disfrutar otra vez de Ramón, rehacerlo y hacerlo nuestro. Y bueno, no quisiera terminar sin agradecerle a Juan Carlos y a Claudio la invitación para poder estar aquí, que se me ha olvidado decirlo antes al principio y por lo tanto no estoy quedando demasiado bien. Muchas gracias a los dos y gracias a ustedes por escucharme y quizás, bueno, podamos... Se nos ha olvidado en el repaso sobre Madrid en la literatura. Bueno, se habla de periodismo, se han hablado de libros monográficos, se han citado varios de ellos, pero no se han citado las novelas. Ramón abarcó muchísimos géneros literarios, creó uno nuevo que no lo hemos mencionado aquí, que son las greguerías. Bueno, tú sí has hablado de las greguerías, pero también en las novelas, en muchísimas novelas que escribió, está Madrid de alguna forma. Y hay dos novelas fundamentales que sí, digamos que Madrid ahí tiene un protagonismo especial, que es una de ellas es El Chalet de las Rosas, del año 23, que se sitúa en la ciudad lineal de Arturo Soria, a la que Ramón odia como experimento urbanístico, que era en su tiempo realmente muy moderno y muy avanzado. Pero Ramón realmente dice verdaderas barbaridades de ese entorno urbano que está como en un extrarradio, como perdido, que no está conectado con el núcleo realmente de la ciudad. La autora de los crímenes sí, es la misma ciudad. Es la misma ciudad. Tanto el asesino, no se puede haber denigrado más a Arturo Soria, que fue un avanzado del urbanismo contemporáneo español, que hizo a semejanza de las ciudades jardines inglesas, europeas, hizo en Ciudad Lineal ese tema. Y luego hay otra novela muy importante que es La Nardo, que es la novela que digamos que ahí el Madrid de La Nardo es el Madrid del rastro, del que ya había escrito anteriormente Ramón un libro específico monográfico del que quiero hablar un poco, si me lo permitís. Hay otras muchísimas más novelas de Ramón. Escribe una, por ejemplo, al final de su vida ya en Buenos Aires, El piso bajo, que es ya una visión muy deprimente, muy negra, como de recuerdo de la ciudad, todo asociado siempre a los personajes masculinos y sobre todo femeninos. Que no hay que olvidar que un tema tremendo de Ramón es el tema de la mujer. El tema de la mujer y el tema de la sexualidad, que es un tema realmente como para hincarle el diente por la complejidad que tiene. Y el asesinato, ¿verdad? Sí. Bueno, pues he comentado al principio que uno de los elementos clave de la vanguardia de Ramón es, por un lado, Pombo y por otro lado, su propio despacho, el entorno en donde Ramón vive y escribe, los famosos torreones o despachos suyos. Pombo, digamos, siguiendo la teoría de los círculos
que muy bien ha explicado Joana Zurtescu en su prólogo al tomo de las ciudades. En Ramón hay como unos círculos. Hay un círculo íntimo, que sería el despacho, donde él ha escrito, ese despacho que va construyendo a lo largo de toda su vida y al que me voy a referir ahora. Estaría un círculo más abierto, social, que sería Pombo, que sería un espacio de confluencias, de confluencias culturales de todo tipo, donde se celebran, donde él oficia, el título del libro, La Sagrada Cripta, ya te indica un poco por dónde van los tiros. Él oficia ahí, no es que de doctrina, pero sí él es un poco el sumo sacerdote de esa tertulia, que no es una tertulia, Madrid estaba lleno de tertulias en esa época, las había importantísimas, la de Cansino Asens, un poco su antagonista en el colonial, en la cosa. La tertulia de Pombo es en sí mismo casi un hecho literario y un hecho de proyección del propio Ramón en el ámbito cultural, tanto de España como de Hispanoamérica, como de Europa. Él en su libro, en la Sagrada Cripta de Pombo, se tomó la molestia de recoger todas las firmas de todos los que pasaban por allí. En el libro publica algunas páginas con esas firmas. Ese libro lo tenía un poeta, Francisco Vigi, que no sé si todavía no sé si ese libro existe o no existe, y se tomó la molestia de fotografiar, les obligaba a cada uno de los que pasaban por la tertulia a hacerle una fotito que luego se publicó. Entonces tenemos ahí un catálogo de muchísimos de los escritores que pasaron, algunos ha citado, ahí está Borges, por ejemplo, muy jovencito. Exactamente, o sea, quiero decir que la lectura de Pombo, y luego está el gran círculo, el círculo ya más amplio, que es el círculo de la ciudad. Los despachos de Ramón es un tema muy singular, porque, digamos, por definirlo de una manera muy rápida, sería parte de su obra plástica. Porque claro, siempre a Ramón le vemos como escritor, como literato, que lo es, fundamentalmente lo es, y prácticamente todo lo que hace en su trayectoria depende siempre de su visión literaria. Pero el despacho que él va construyendo a lo largo del tiempo, que lo podéis ver aquí en Bondeduque, bueno, podéis ver una reconstrucción del último despacho bonaerense, ese despacho que lo va creando, acumulando de objetos que compra fundamentalmente en el Rastro, es una obra plástica que tiene muchísimas y muy variadas lecturas. Para empezar, él recuerda en Automoribundia, un libro que, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, porque es su propia biografía contada en los años 40 en Buenos Aires, pero repasa toda su vida. Ahí da muchos aspectos de muchísimas cosas, habla de los despachos, y lo que dice en esa autobiografía, dice ya, cuando yo vivía, tú has hecho un artículo de él, publicado en el Boletín Ramón, repasa todos los domicilios que Ramón tuvo en Madrid y hace la cronología exacta de esos domicilios. Pues en el de la calle de la Puebla, entre 1903 y 1920, es cuando Ramón empieza a construir ese despacho. Y lo comenta en su autobiografía. Dice, quiero estar rodeado de cosas del Rastro. Es decir, que el fundamento del despacho de Ramón Gómez de la Serna es el Rastro. Y sobre el Rastro escribe un libro que muchísimos autores consideran quizá uno de sus mejores libros, un libro de alta madurez. En ese libro, Ramón, como en casi todos los libros, mete un prólogo. Y los prólogos de Ramón, que deberían de editarse por separado y estudiarse, porque son una fuente fundamental de análisis de su poética y de su visión de las cosas, en el libro del Rastro voy a leeros lo que dice en concreto, que se puede relacionar, como digo, con el despacho. Dice estas cosas. El Rastro no es un lugar simbólico, ni es un simple rincón local. Es decir, cuando él está escribiendo este libro que es el producto de sus paseos por el Rastro,
de sus bajadas, porque él habla de las bajadas, configura toda una geografía que también referiré ahora, muy curiosa. No es un lugar ni simbólico ni local. ¿Qué quiere decir con esto? Con que no es local. Pues que él se distancia de esa literatura de carácter costumbrista, de carácter madrileñista, entre comillas, que no es que la odie, porque la utiliza en otros contextos y la utiliza en otros sitios, pero deja muy claro que el Rastro para él no es un espacio del madrileñismo del madrileñismo, que no es eso, que es un rincón, que no es un lugar simbólico ni es un simple rincón local. No, el Rastro es, en mi síntesis, dice, ese sitio ameno y dramático. Esta es otra de las claves de la literatura de Ramón. Combina constantemente lo divertido, lo humorístico, con lo dramático. Ahí digamos que hay una visión filosófica de la vida muy interesante. Es irrisible y grave. Eso es el Rastro para Ramón. Dice, las cosas del Rastro no son cosas de anticuario. ¿Qué quiere decir con esto? Lo anticuario son los comercios que tú has puesto antes, burgueses, donde ahí están los objetos artísticos de los grandes coleccionistas. Yo me distancio de esto. Yo no tengo nada que ver con ese tipo de objeto artístico. Mi interés son los objetos vulgares, los objetos cotidianos, los objetos que van a ese arrumbadero que es el Rastro, los objetos que han acabado ya su vida funcional y se van a convertir, con mi mirada, en otra cosa. Dice, no son tampoco cosas de museos. Curioso, ¿no? Porque para Ramón el museo es precisamente, dice a continuación, no son tampoco cosas de museo llenos de clasificación, de seriedad, de oscuridad, de congoja, de obcecación. Eso es una visión muy clara, que a Ramón no le interesa el coleccionismo en el sentido estricto que es el coleccionismo a lo largo de la historia de la formación de los museos. Dice, no son tampoco ruinas históricas y trascendentales estas cosas del Rastro. Otra de las claves ramonianas, la antítesis, lo antitrascendental, el quitar a las cosas la seriedad, la gravedad. Por eso Ramón es fundamentalmente humorista, es un humorista. El Rastro no es tampoco un lugar de turismo, dice, mirad qué curioso. No es un lugar que haya que ir a ver porque es un lugar pintoresco. No, no, el Rastro es otra historia, para mí es otra cosa. Dice, y esto conecta un poco con lo que tú comentabas, cada objeto tiene un delirio de palabras. Eso es lo que hace Ramón con la realidad. Extraer de las cosas, juega con las cosas, como los niños juegan con los juguetes, que para los niños los juguetes y las cosas se convierten en otras cosas a su vez. Pues Ramón juega con las cosas de esa manera, de las que extrae, ¿qué es lo que extrae? Imágenes sorprendentes y novedosas y nuevas, y completamente distintas al concepto realista, bien de descripción, bien de fijación de un objeto, de sus características, de sus funciones. No, extrae cosas que son completamente nuevas, completamente distintas. Y por último dice, y esto es lo más importante de su libro del Rastro, dice, pero el Rastro sobre todo, más que un lugar de cosas, ahora es lo que he dicho antes de las cosas, dice, más que un lugar de cosas, un lugar de imágenes. Es la poética ramoniana, la imagen. Y de asociaciones. Imágenes y asociaciones. Es que es fundamental. Cuando se lee a Ramón, y hay que leerlo como nos aconseja la gran especialista en Ramón y Ana Flotesco, hay que leerlo poco a poco y despacio, no leerlo todo de golpe. No se puede leer todo Ramón, ni las greguerías, aun siendo tan breves, no se deben de leer. Pues con que te leas 20 de golpe, o en sesiones de 20 en 20, o 25 en 25, porque como te metas 100 greguerías de golpe, llegas que ya no sabes ni dónde andas. Dice, no es un lugar, dice, el Rastro sobre todo más que un lugar de cosas, un lugar de imágenes y asociaciones, de ideas, imágenes, asociaciones sensibles, sufridas, tiernas, interiores. Bueno, pues esto es lo que es el libro del Rastro de Ramón. Un recorrido por un espacio, por un lugar en donde la ciudad ha volcado, ha desechado, ha tirado todo lo que ya no le sirve y que él recupera y que él va recuperando. El libro del Rastro tiene muchas
no solamente es un libro sobre las cosas, que simplemente si leyéramos todas y cada uno de los objetos de que habla, es un inventario enorme. No, tiene muchos más aspectos. Tiene incluso incluido una pequeñita novela, un pequeñito relato. Habla de la sexualidad de las gentes del resto. Bien, es verdad que Gutiérrez Solana había publicado, Ramón publica este libro en el año 15, lo escribe en el 14 y lo publica en el 15. Gutiérrez Solana, el pintor con el que él tuvo una amistad muy profunda, de hecho Ramón es el descubridor de Solana como pintor, había ya escrito unas escenas de Madrid en donde tenía un capítulo dedicado al rastro. Pero si comparamos lo que escribe, que hay conexiones, porque Ramón en el libro del rastro también se detiene en lo sórdido, en los aspectos sórdidos del espacio físico, de ese espacio casi suburbial, porque no es el rastro de hoy día, es un rastro mucho más deprimente, mucho más suburbial, esa fascinación que tiene Ramón por el suburbio también, por la cosa oscura, por los tabucos donde están los vendedores, esos vendedores callejeros, no sé qué has puesto. Habla de sus libros en el rastro. Me encuentro mis propios libros ahí ya tirados, o sea, en los puestos de los vendedores de libros, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que en ese prólogo Ramón fija muy bien no solamente lo que es ese libro, sino también lo que es su poética. Y no me puedo detener en esto porque ya no quiero seguir más adelante. Es importantísimo en ese libro todo lo que habla de su yo. Esto es fundamental en la escritura ramoniana y en las obras de Ramón. Toda la literatura ramoniana, desde los libros que engloba el ramonismo hasta Automoribundia y el diario póstumo, todas las biografías que escribe de otros escritores que están muy ligadas a Pombo, toda esa literatura, todo ese proceso literario, toda esa escritura está atravesada por el yo. Siempre está hablando de sí mismo, siempre está hablando de su yo. Y en el rastro no podía ser menos. Yo, leyendo para esta sesión, releyendo otra vez este libro, he sacado 26 citas específicas del yo. Os voy a leer solo una, la última, porque si no sería extensísimo. Es como el final del libro. Digamos que el libro del rastro se puede entender también como ese deambular, que es otro aspecto ramoniano, de la realidad respecto de la ciudad, de Madrid o de cualquier otra ciudad que recorre, el deambular, el flaner. Eso le viene de Baudelaire, el pintor de la vida moderna, escribió Baudelaire, con ilustraciones de un dibujante, el pintor de la vida moderna, en donde Baudelaire lanza el tema de lo efímero, lo efímero, lo intrascendente. Es ahí donde tenemos que fijar la mirada, que es la que fija luego también Ramón. Cuando termina ese libro, digamos que ha recorrido el rastro no en un viaje solo, sino en constantes bajadas. Por cierto, no es el rastro de los domingos, como hoy, como ahora. Ramón detesta el domingo en el rastro. Ramón va al rastro a diario, por las tardes, por la noche, por las mañanas, pero en los días del diario nunca va el domingo. De hecho, en la novelita que introduce La abandonada del rastro dentro del libro, dice cosas tremendas sobre los domingos en el rastro. O sea, que no es el visitante del domingueo como ahora, en lo que se ha convertido el rastro. El rastro ahora prácticamente va solo los domingos. No. Ramón vive el rastro en su cotidianidad, en sus días normales. Bien, al final del libro, en el capítulo que es lo que no se vuelve a ver, que son las cosas, dice: algunas otras cosas se eternizan aquí, las recordamos desde el principio de nuestro descubrimiento del rastro, pero sin embargo no nos impacientan, porque en el ver sucederse todo inexorablemente hemos adquirido una paciencia remolona y satisfecha. Algunas cosas de estas nos han contrariado al desaparecer. Por ellas tenemos y tendremos siempre el reconcomio de no haberlas comprado. Tiene a veces, me fijé en tal objeto, lo vi, lo volví a ver, volví a pensar en él, no lo compré, voy a comprarlo, ya lo han comprado y se pone fatal. Hubieran sido para nuestra corta vida una observación, una lección diaria,
confiadora, convincente, inspiradora, confortable, iniciadora. Fue una irreflexión, una ofuscación del momento la que hizo que no nos llevásemos aquellas cosas a nuestra posada, a su despacho. Su posada, su despacho, donde él se rodea de esas cosas que compra. Como nos hemos ido llevando otras con una fruición incomprensible para los otros que no pueden imaginarse la suerte de uno de estos encuentros. Y como se pierden en ellas las miradas, alejándonos, profundizándonos, adiestrándonos, haciéndonos indemnes y resistentes. ¿Qué no hubiésemos pensado? ¿Qué seguridad no hubiésemos adquirido? ¿Qué combinación de pensamiento nos habría sugerido la adquisición de aquella cosa? ¿Veis cómo las cosas le producen un diálogo interno muy fuerte? Variando el número, el lugar, el modo de todas las combinaciones que han sucedido en nuestra vida y en nuestro pensamiento sin ella. ¿Qué hondo desvanecimiento sentimos al pensar en la falta insubsanable? Parece que esa falta nos hace tropezar muchas veces con un escalón falso. Esto es precioso, esta imagen que pone al final es preciosa. Parece que esta falta nos hace tropezar muchas veces con un escalón falso, con un corte en el terreno de nuestros pensamientos. No nos saldrá el solitario que vamos haciendo con la baraja casual por falta de esa cosa. Es decir, ahí el flanero, el deambulador solitario está diciendo: cuando no hemos cazado una cosa, cuando no nos hemos apropiado de esa cosa, no por el afán del coleccionismo, sino porque esa cosa nos sugiere todo lo que hemos dicho antes, no nos saldrá el solitario que estamos haciendo unos mismos. Yo creo que es una imagen preciosa para entender lo que significa Ramón, el rastro y todo lo que entra dentro del despacho de lo que se rodea a lo largo de su vida, porque ese despacho lo tiene en varios domicilios en Madrid, lo tiene en la calle de la Puebla, lo tiene en María de Molina, luego lo tiene en el famoso Torreón de Velázquez, que para él es el símbolo de su despacho, la torre ideal, la torre, el símbolo de lo que es esto, lo tiene luego en la calle Villanueva y luego lo vuelve a reconstruir cuando ya lo pierde, porque estalla la guerra civil y él se marcha a Buenos Aires, se exilia a Buenos Aires, lo vuelve a reconstruir todavía con una mayor profusión de cosas y de estampas y de imágenes y de objetos. Sí, quizá es ya como el horror vacuo y total, lo barroco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que este libro, ese rastro del que él cuenta en Automoribundia, ya siendo muy joven, quiero vivir envuelto en las cosas del rastro, es lo que genera ese despacho, lo que genera toda esta obra artística, ese elemento que en Ramón es la relación de lo literario con lo plástico de su obra, que ya por terminar, él define como un fotomontaje monstruoso. O sea que Ramón, cuando está haciendo ese despacho, sabe que le está utilizando dispositivos de la vanguardia, el collage, el fotomontaje, junto con sus objetos, y todo eso implica con su literatura al mismo tiempo, porque eso luego él lo califica de muy distintas formas, etc. Solo una pequeña anécdota en relación a todo lo que dice Eduardo. En una entrevista le preguntan a Ramón: ¿qué puesto quiere usted? Yo quiero ser vendedor de metáforas en el rastro. Yo quería también aprovechar y concederme la palabra un segundito, porque habéis comentado lo de Nacional Lineal. La novela es de las Rosas, un señor que se dedica pues a buscar señoras de una cierta edad, que las encandila, que las lleva a vivir allí a su chalet y que las va matando al cabo de un cierto tiempo, que las va enterrando ahí. Y Ramón, habéis dicho que es contrario, que no le gusta la ciudad lineal y tal. Pero no le gusta, no creo yo, no desde un punto de vista científico, un análisis urbanístico y tal y cual, no. Y voy a poner un ejemplo. En esa misma novela hay un momento en el que dice, que es un ejemplo, yo creo, de la forma en que escribe Ramón, que dice: era el momento de sacar la compota a las alféizas de las ventanas. No dice que sea a las 7 de la tarde, que hacía frío ni nada. El momento de sacar la compota, el tarro, la compota recién hecha, a que se refresque a la alféizar que hay que las ventanas. Es decir, siempre es un sentimiento que tú
has vivido también, o no, pero que lo reconoces. Siempre escribe desde esa situación. Entonces, imaginaros lo que decíamos antes, él, como urbanita de una ciudad, el protagonista, no Ramón, el protagonista viviendo ahí fuera de la ciudad, porque no estaba conectado como ahora. Madrid está allá al fondo, imaginaros, en el anochecer, Madrid está allí, y tú estás fuera de Madrid, como expulsado, casi como esos objetos de rastro que están arrumbados, que están fuera, que ya no tienen funcionalidad, que ya están arrumbados y tal, que no tiene sentido. El abogado en el juicio defiende a este señor diciendo: ¿qué quiere usted que haga, señor juez? Vivía fuera, estaba abocado a matar a la persona que tienda, ya fuera de todo sentido su vida. Es como un objeto, como ese objeto que Ramón recoge, que se lo lleva del rastro a esa persona, que ya no puede hacer nada, la recupera en una novela. Pero es un poco lo mismo, la recupera en una novela. ¿Qué me queda a mí por decir? Todo es nada. Y si alguien quiere, alguien del público quiere comentar, bueno, del público, perdón, si queremos hablar... Bueno, lo que acabas de comentar de la ciudad lineal, pero Ramón, yo no conozco a Ramón, pero soy urbanista. Ramón se anticipa 100 años, pero hoy la ciudad lineal está denostada como ejemplo de urbanismo, no es una ciudad, es un elemento fuera de la ciudad. Arturo Soria tiene que comprar esos terrenos por compañía madrileña de urbanización, porque los terrenos que rodeaban la ciudad eran propiedades de las órdenes religiosas, eran propiedades de los urbanistas cedientes, no había manera de comprar, entonces constituye la compañía madrileña de urbanizaciones y compra esos terrenos. Tiene algo importante: empiezan las infraestructuras antes de la propia ciudad lineal. Pero la propia ciudad lineal hoy como ejemplo de urbanismo está denostada porque no es eficiente, o sea, no es sostenible económicamente, no es eficiente, no es ciudad. La ciudad tiene que tener todos los servicios, tiene que ser alcanzable, no se puede pasear por la ciudad lineal, no se podía pasear, dar un paseo no es pasear. Entonces se adelantó mucho en eso, porque hoy la ciudad lineal como modelo no es bueno, había unas referencias higienistas muy importantes, sí. Porque no hay que olvidar que Madrid, hablamos de Madrid, por ejemplo, Madrid cultural, la vanguardia, parece como que Madrid era un poblado, como decía Azaña, era un mal poblachón con una gran capital. Es decir, era una ciudad que en los años 10, entre los años hasta el inicio de la Gran Vía, los años 15 y tal, es una ciudad con unas deficiencias urbanísticas y salubre, con unos centros realmente deprimentes. O sea, eso hace que al mismo tiempo se va modernizando. Entonces la ciudad lineal es una respuesta, el proyecto de la ciudad lineal es una respuesta a esos sistemas higienistas de la ciudad. Pero que abandona el primer arquitecto porque Arturo Soria se da cuenta que tiene que gastarse tanto dinero necesariamente, pero lo hace. Bueno, también es un poco la idea de la ciudad. También es un poco la idea de la ciudad infinita. La ciudad lineal, en los años 50, se utilizaba por los madrileños para veranear. Sí, pero yo creo que lo que vi... Vivías en Madrid. Se iban a veranear, vivías en 4 caminos y se iban a veranear. Sí, pero yo creo que lo que Ramón pone en cuestión ahí es que Ramón es un urbanita, pero un urbanita del centro. Del centro. Él patea la ciudad. Por ejemplo, en el libro este, a ver si recuerdo, en un artículo, no sé si es en Nostalgias o en Lucidario, dice, ¿qué es Madrid? Dice, Madrid es pasear con las Cibeles, ir del brazo con las Cibeles, desde Cibeles hasta la Plaza Mayor. Es decir, ese es el eje de la ciudad de Ramón. Pero la ciudad como concepto de ciudad es poder ir a comprar el pan andando y no tener que pagar el tranvía de Arturo Soria. Pero es vivir en el tranvía núcleo. de la lineal hoy no es rentable. O sea, necesitas una concentración de población. Barrio de Salamanca tiene 90 viviendas por hectárea de concentración. Entonces la ciudad hoy está creciendo, todas las ciudades, todos los grandes urbanistas hablan de crecimiento de la ciudad concéntrica, hacia afuera. Pero te cuento, cuando se hace la Gran Vía, Ramón tiene unos juicios muy ambiguos, o sea, muy críticos. No solamente Ramón, la critica Juan Ramón Jiménez, la critica Gutiérrez Solana, la critica muchísimos escritores, y Ramón también. O sea, ve que están destrozando el centro, por decirlo, lo que llamamos hoy los centros históricos, que están rompiendo el tejido de la ciudad. Que no nos olvidemos que yo han intervenido, pero no ha intervenido. No ha intervenido todo. Así es que tenemos que dejar aquí un poquito la voz. Este es lo último.
para hablar de Ramón, porque realmente no se puede uno parar. Es que ese es el peligro, pero... No, no hay peligro y también la suerte. Porque ¿cuánto tiempo tenemos? ¿5 o 10 minutos? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué hora es? No lo sé. Bueno, yo Estamos no... bastante excedidos, pero... Pero un poquito, 5 o 10 minutos sí que tenemos. Sí, ya ni sé por dónde terminar o empezar, porque se ha hablado tanto y yo quería preguntarle, pues no sé por qué lo han llamado museo portátil, pero era importante, interesante, Los pero vamos, despachos. si no te alargas mucho. No, bueno, contestaré, pero la idea del museo, ¿por qué he llamado yo a los despachos? Porque se van de un sitio a otro, sí, ¿verdad? bueno, por varios motivos. La primera biografía que se escribe de Ramón Gómez de la Serna la escribe Pérez Ferrero, que la publica en Cruz y Raya en 1935. Y Pérez Ferrero, que es el primer biógrafo de Ramón, no por biografía, lo que eran las biografías de esa época, ahí habla del despacho de Ramón y habla de que Ramón va siempre con la casa a cuestas. Porque se va trasladando de esos domicilios que he citado antes, va llevándose todos esos objetos y cosas que va acumulando a lo largo del tiempo. La idea de ese caracol que lleva siempre la casa encima, esa idea es pues un elemento de portabilidad. Por eso a eso se le puede llamar, o yo le llamé, cuando monté el despacho en el Museo de Arte Contemporáneo, le llamé el Museo Portátil. Museo Portátil. Pero no solamente por eso, es que en las vanguardias hay escritores de portabilidad. Por ejemplo, voy a citar dos. Un escritor, Paul Morgan, un escritor que es un escritor que lleva también sus libros y toda su oficina de escritura en una maletita cuando viaja, y Marcel Duchamp, exactamente, que en un momento determinado hace la boîte en valise, que es una reproducción en miniatura de todas sus obras que ha hecho hasta ese momento. Y las lleva arriba de la maletita y allí tiene como una especie de museito todo lo que la experta ha reducido a miniatura. En la vanguardia, las vanguardias, por su propia definición, son movimientos muy dinámicos, por decirlo así, muy portátiles. Puedo decir un poco por eso está. que Ramón dice, habla de lo nuevo, además el abanico para Sonia Delaunay, que se puede ver ahora en Madrid. Pero se acabó. Ha estado expuesto en la exposición de Sonia Delaunay, que lo he visto por primera vez, que es una pieza enorme que